Bueno, ahora sí vamos a empezar. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas. Les agradecemos mucho por encontrarnos nuevamente en esta capacitación. Tenemos el agrado de estar hoy con Vicky Gallini. Ella es licenciada en Higiene y Seguridad, recibida en nuestra casa de estudios. Nos va a explicar cómo confeccionar un protocolo para evaluar el nivel de ruido en ambientes laborales. Vicky, gracias por el tiempo y la predisposición. Bueno, Cuando no hay quieras, que agradecer. Bueno, yo ahora voy a pasar a compartir mi pantalla y si te parece avísame vos si se ve bien y ahí arranco. A ver. dale. Cinco. ¿Se ve bien, Lu? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas también. Gracias por el espacio y como bueno dijo Luana recién, hoy vamos a estar charlando un poco de cómo confeccionar, la forma de confeccionar un protocolo para medición de nivel de ruido en ambientes laborales y también algunas cuestiones que está bueno que se consideren, que se tengan en cuenta a la hora de realizar estas mediciones para poder tratar de no cometer errores a la hora de realizar los informes de trabajo, los informes técnicos. En primer lugar, es importante que conozcamos un poco, o repasemos, mejor dicho, el marco legal relacionado con lo que es ruido en ambientes de trabajo en nuestro país. Por un lado tenemos lo que es la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que según la resolución 295 del año 2003, en el anexo 5, que hace referencia a lo que es el capítulo 13 de acústica, establece lo que son los valores límites de nivel de presión acústica en relación con, o en función, mejor dicho, del tiempo de exposición en un día de trabajo, es decir, en una jornada de trabajo. Estos valores límites se encuentran establecidos en una tabla, la tabla 1 de este anexo, en el cual para distintos niveles de presión acústica se encuentran establecidos, o definidos, mejor dicho, tiempos de exposición diarios, relacionados, digamos, con estas exposiciones, estos decibeles. Y por otro lado también establece un rango de ruido, de impulsos o impactos, y los valores límites, que están establecidos en un rango entre 80 y 140 decibeles A. Después vamos a estar viendo bien qué es esto de decibeles A y no decibeles solo. Por otro lado también, desde el 2012, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo genera lo que es una resolución 85 de 2012, en la cual aprueba lo que es el protocolo para medición de nivel de ruido en ambientes laborales. Previo a lo que es esta legislación, digamos, a esta resolución, no había un procedimiento, no había una exigencia técnica de cómo los profesionales de higiene y seguridad debían por ahí informar o arrojar, digamos, los resultados técnicos de estas evaluaciones, de estas mediciones. Por lo tanto, un poco lo que viene a regular este protocolo es justamente eso, establecer un orden y un criterio para este tipo de mediciones. La aplicación es obligatoria para todos aquellos que deban medir niveles de ruido según lo previsto en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus normas reglamentarias. O sea, ¿quién tiene que medir? En el anexo 5 de la resolución 295 dice que se deben considerar todas aquellas mediciones que excedan los 80 decibeles de nivel de ruido. Por lo tanto, nosotros, frente a un establecimiento donde tenemos alguna fuente generadora de ruido, como puede ser una maquinaria, tendríamos que hacer alguna evaluación diagnóstico para ver si tenemos mediciones que registren valores por encima de estos 80 decibeles. En caso de que suceda esto, ahí recién es que procedemos a realizar esta confección del protocolo. Estoy hablando de lo que es obligatorio, o sea, uno puede confeccionar un protocolo o hacer mediciones para tener un registro de nuestro establecimiento, en caso de que asesoremos una empresa, pero lo obligatorio es cuando se cumple con esto que mencioné recién. Por otro lado, la validez de estas mediciones, es decir, de este protocolo confeccionado, tiene una vigencia de 12 meses, es decir, que una vez al año debemos repetir. Este criterio y esta observación también la vimos por ahí con
con aquellos que me siguieron o me estuvieron viendo en el encuentro pasado con lo que es el protocolo de medición de iluminación. Y también la SRT pone a disposición lo que es una guía práctica sobre ruido en ambiente laboral, en la cual establece metodologías a través de ejemplos prácticos o a través de lo que son algunas definiciones de cómo llevar a cabo estas mediciones. Vamos a pasar ahora a ver algunos factores que tenemos que considerar cuando vamos a poner en práctica, es decir, cuando vamos a realizar estas mediciones. En primer lugar, debemos decidir y definir el tipo de mediciones que vamos a realizar, que queremos realizar. Esto más que nada porque según el tipo de mediciones que vayamos a realizar o que necesitemos realizar, es que vamos a elegir el equipo con el que vamos a hacer las mediciones. Por ejemplo, si yo quiero realizar una determinación de dosis de ruido, de porcentaje de dosis de ruido durante una jornada de trabajo, lo que voy a tener que utilizar es un dosímetro, que es un instrumento de medición de ruido que lo que me mide son porcentajes de dosis de ruido. Pero por otro lado hay otras maneras de medir ruidos en ambientes laborales, como por ejemplo a través de lo que es la medición indirecta, de lo que son niveles sonoros equivalentes. Y para ello vamos a utilizar otro tipo de instrumento que se llama sonómetro integrador, o también se conoce como decibelímetro integrador. Por otro lado, una vez que tenemos definido esto, también tenemos que asegurar que este equipo que vamos a utilizar funcione efectivamente y que se encuentre calibrado al día. Es muy importante y lo exige también la legislación a esto de tener el equipo calibrado a la hora de realizar las mediciones, y estas calibraciones tienen una vigencia de 1 año. Es decir, que anualmente nosotros debemos revisar estos equipos, enviarlos a algún organismo, que se dedique a este tipo de acciones de calibración, y obviamente vamos a tener que anexar a nuestro informe lo que es una copia del certificado de calibración del equipo para demostrar de que realmente nuestro equipo de medición está en condiciones. Por otro lado, hay que tener otras cuestiones, hay que tener en cuenta algunas otras cuestiones, como por ejemplo, que si vamos a realizar mediciones al aire libre, por ahí el viento, si es un día ventoso, puede interferir en nuestra medición, por lo tanto debemos hacernos de algún dispositivo guardavientos para proteger lo que es el micrófono de nuestro sonómetro o nuestro dosímetro. Y por otro lado también debemos tener en cuenta el ritmo de trabajo cuando vayamos a hacer las mediciones, es decir, que sea un día de trabajo habitual. No tenemos que alterar ninguna dinámica de trabajo para llevar a cabo estas mediciones, como tampoco tenemos que hacer mediciones únicamente de una máquina en funcionamiento sin estar siendo operada, porque por ahí puede diferir en algunos decibeles esa medición. Por ejemplo, si en una carpintería se utiliza una sierra para cortar madera, debemos medir justamente estas operaciones de corte de madera también, no solamente la máquina funcionando sin ser operada, porque hay por ahí algunas variaciones y obviamente nuestro resultado final puede llegar a intervenir. Bueno, nosotros vamos a hoy centrarnos en lo que es la medición indirecta de niveles sonoros equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando yo voy a medir ruido, dosis de ruido, lo que se hace, este dosímetro se le coloca al operario, y este operario va realizando todas sus tareas en su jornada de trabajo, y al final de su jornada laboral, ese dosímetro nos arroja el resultado de porcentaje de dosis de ruido. A través de la medición indirecta, lo que se hace es medir, definiendo distintos tiempos de medición, y lo que nos va a arrojar como resultado de nuestro decibelímetro es una proyección de estas mediciones, es decir, podemos utilizar tiempos de medición más cortos que una jornada entera de trabajo, y este decibelímetro nos va a arrojar justamente lo que digo, una proyección de estas mediciones a lo largo de todo su día laboral. Para realizar, previo a realizar estas mediciones de ruido, lo que tenemos que realizar es una evaluación inicial de diagnóstico de nuestro lugar. Había dicho yo que dentro de lo que es la resolución 295, decía que debemos solamente contemplar para la confección del protocolo, nosotros cuando vamos a confeccionar el protocolo vamos a considerar todas aquellas mediciones que igualen o superan los 80 decibeles A.
Es decir, que todos aquellos lugares de nuestro establecimiento donde midamos decibeles por debajo de los 80 decibeles A, vamos a descartar estas mediciones y solamente vamos a registrar nuestro protocolo aquellas que justamente cumplan con esto. Por otro lado también, antes de medir, vamos a tener que identificar algunas cuestiones como ser, por ejemplo, las fuentes generadoras de ruido, es decir, en qué lugares existen estas fuentes, determinar, observar en realidad y conocer los ciclos de trabajo y de esta manera determinar también el tiempo de exposición, esto a través de entrevistas puede ser o simplemente de la observación directa durante toda una jornada de trabajo, y también el tipo de ruido generado por estas máquinas o en estos establecimientos, que pueden ser continuos, intermitentes, de impulso o de impacto. Esto también nos va a servir después para saber cómo configurar el equipo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por otro lado, debemos definir también lo que son los tiempos de medición. Estos tiempos de medición deben ser representativos de la jornada de trabajo, pero en la legislación vigente tanto en la legislación vigente como en lo que es la guía práctica de ruido, no se encuentra definido, o sea, no se exige un tiempo de medición en particular. Esto queda a criterio del profesional que vaya a hacer las mediciones. Bueno, como dijimos, nosotros nos vamos a centrar en lo que son las mediciones y cálculos a partir de lo que es la medición de niveles sonoros, continuos y equivalentes. Para ello vamos a necesitar un instrumento de medición que se llama, como decíamos, sonómetro integrador, o también conocido como decibelímetro integrador. Y este equipo de trabajo va a tener que tener ciertas particularidades, es decir, va a tener que cumplir con ciertas características que exige la resolución 85/2012. Como por ejemplo, que estos instrumentos deben ser de clase o tipo 2. Esto lo establece una norma IRAM, que yo acá la coloqué, que es la IRAM 4074, y ¿cómo podemos nosotros saber si nuestro equipo cumple con esta exigencia? En cualquier ficha técnica o en cualquier manual de un equipo va a estar exhibido la clase o tipo de equipo con el que estamos tratando. Así que es muy fácil identificar si este equipo cumple o no con las exigencias mínimas según la legislación vigente. Y por otro lado, otra característica que tiene que tener este equipo es que debe disponer de un filtro de ponderación frecuencial A. Hay distintos filtros que contienen estos equipos y muchos de ellos, en su mayoría hoy en día, tienen la particularidad de poder configurarse con un filtro de ponderación frecuencial A y con un filtro de ponderación frecuencial C. Ahora vamos a explicar las diferencias en la próxima filmina. Pero bueno, tienen que tener esta particularidad de disponer de este filtro y de que la respuesta de medición de las mediciones sea lenta, slow. Muchos tienen también la opción de poder configurarlos como respuesta de medición rápida o respuesta de medición lenta según lo que vaya a medir. Ahora voy a explicar para qué se necesita esto. Y bueno, como ya dijimos, considerar solo aquellas mediciones que sean iguales o superiores a los 80 decibeles, y después obviamente nos va a servir evaluar todas aquellas mediciones que excedan o no excedan los valores que están establecidos en la tabla que hoy mencionaba dentro del anexo 5 de la resolución 295 sobre lo que tiene que ver con los valores límites para ruido. Pasamos a ver ahora esto de que hablaba recién de lo que son los filtros de ponderación A y C. Un filtro de ponderación A en un equipo de medición de ruido nos va a servir para realizar mediciones de ruidos continuos o intermitentes. Esto en un equipo de medición lo vamos a poder ver, por ejemplo, yo acá puse 2 decibelímetros que tienen en el visor expresado cómo es un filtro de ponderación A y un filtro de ponderación C. Por ejemplo, para colocar o configurar el equipo con un filtro de ponderación A, generalmente figura como decibeles A, ese tipo de filtro. DBA o la letra A simplemente. El equipo que yo usé, por ejemplo, figura solamente la letra A. Y por otro lado, ¿se acuerdan que para medir ruidos continuos debemos también configurarlo en respuesta de medición lenta o slow? Generalmente está en inglés,
y suele estar la sigla completa, o sea, la palabra completa, slow. Entonces, cuando configuramos el equipo de esta manera, estamos en condiciones de ya poder proceder a medir. Pero en algunos casos, que es menos común, pero no hay que desestimarlo porque puede que en algunos establecimientos se aprecien este tipo de ruidos, existe también lo que son ruidos de impacto de impulso, y cuando necesitamos medir este tipo de ruidos, debemos cambiar la configuración del equipo y cambiar al filtro de ponderación C, que generalmente aparece como decibeles C, dBC, o simplemente la C sola, y la respuesta de esas mediciones debe ser de respuesta rápida, por lo tanto en el equipo va a figurar generalmente fast o la letra F, pero generalmente aparece la palabra completa, fast o rápida. Y bueno, los resultados de estas mediciones, la unidad de estas mediciones va a ser obviamente los decibeles, pero generalmente acompañados se va a poder ver de la letra A o de la letra C en función de qué tipo de mediciones haya yo llevado a cabo. Por ejemplo, ahora el equipo que muestro acá es el equipo que yo utilizo comúnmente, que lo que hice fue extraer una parte de la ficha técnica, en la cual me pareció importante mostrarles que fíjense que dice que cumple con cierta legislación y que es de clase 2 estándar, es decir, que cumple con las características que exige la resolución 85. Los tipos de mediciones que arroja este equipo son unas cuantas, y las que a nosotros nos va a importar es el L equivalente, que es el nivel sonoro continuo equivalente, y también arroja resultados de niveles pico. Se puede configurar en rangos de frecuencia A, I o C, ya que podemos utilizarlo para medir ruidos continuos y también para medir ruidos de impulso o impacto. Y se puede configurar también la respuesta de la velocidad de medición, que puede ser rápida, lenta o impulso. Ahora vamos a pasar a ver más bien lo importante de esta charla, que es la confección del protocolo para medición de ruido. A mí me gusta mucho, y los que me vieron en el encuentro anterior pueden comprobarlo. Me gusta mucho explicar por ahí con ejemplos, porque hay ciertas cuestiones teóricas o técnicas que si uno nunca las llevó a la práctica no las puede llegar a entender. Entonces, a través de ejemplos por ahí es más claro poder explicarlo, más fácil. El protocolo de medición de ruido en ambientes laborales se compone de 3 hojas, al igual que el de iluminación. La primera hoja consiste en todo lo que tiene que ver con datos del establecimiento y de la medición, como por ejemplo, en primer lugar, colocar todo lo que son los datos del establecimiento. Por otro lado, ya pasamos a datos que tienen que ver con la medición, de qué tipo de equipo utilicé, el nombre, modelo, marca, número de serie del equipo. Acá es importante que nosotros podamos expresar que es un sonómetro integrador o un decibelímetro integrador que cumple con la clase o el tipo exigido, tipo 2 en este caso. Y por otro lado, es importante también colocar la fecha de calibración y reparar de que siempre esté al día esa calibración, y no olvidar adjuntar finalmente el certificado de calibración, una copia del certificado de calibración cuando coloquemos los anexos a este informe. Todo lo que nosotros documentemos, toda la documentación respaldatoria a nuestro protocolo, a nosotros nos va a hacer más fiable, más seguro nuestro informe. Todo lo que nosotros podamos evidenciar a través de documentación respaldatoria, a nosotros nos va a servir para hacer más serio y más profesional nuestro trabajo. Por otro lado, bueno, pasamos a otros datos, como es la fecha de la medición, hora de inicio de la primera medición y hora de finalización de la última medición, horarios o turnos habituales de trabajo, condiciones normales o habituales de trabajo y condiciones de trabajo en el momento que se realizó la medición. En este caso yo ejemplifiqué con un taller que trabaja medio turno, en un horario de 7 a 13 de lunes a viernes, y los días sábados solo se realizan lo que son tareas de reparto e instalación de algunos trabajos efectuados, en horario matutino también. Y bueno, algunas descripciones generales y normales de un día habitual de trabajo es que los días sábados solamente se realizan tareas fuera del taller, y que las tareas con maquinarias generadoras de ruido se llevan a cabo en el taller de lunes a viernes alrededor de 3 horas diarias. Es decir, que de todas las horas que trabajo, que un total de 6 horas,
alrededor de 3 horas están expuestos a ruidos el personal, digamos, que trabaja aquí. Y por otro lado, el día habitual, en el momento de la medición, lo que se estaban realizando eran tareas de herrería relacionadas con lo que es la fabricación de enrejados domésticos. Otra cosa que no hay que olvidar adjuntar es siempre un plano o croquis, que esto lo que conviene es hacerlo antes de realizar las mediciones, porque en el croquis yo voy a colocar también todo lo que tiene que ver con la ubicación de mis mediciones, la ubicación de la maquinaria generadora de ruido, que es importante, o sea, dibujarlo y poder expresarlo, no solo para para poder informarlo y adjuntarlo al protocolo, sino también me va a servir a mí de referencia a la hora de realizar las mediciones y después de procesar todos los datos. Y no olvidar que tanto la primera hoja como la segunda y la tercera deben ir firmadas y aclaradas por el responsable, el profesional interviniente en las mediciones, y también número de matrícula de este profesional. Acá yo también les expuse lo que es un certificado de calibración, un ejemplo de certificado de calibración. Fíjense que este certificado tiene la fecha de la última calibración que se le realizó al equipo, la información del equipo, la identificación del equipo calibrado y la información de la persona o la razón social que llevó a cabo esta... No sé si se escucha bien. Haciendo alguna reparación acá en el edificio. La razón social que solicitó, digamos, esta medición. Después, por otro lado, también es importante que la persona que realiza estas calibraciones coloque las condiciones ambientales iniciales a la hora de realizar. Son datos complementarios para este tipo de certificado. La otra vez me preguntaron sobre qué organismos hacen por ahí este tipo de calibraciones. Esta es una empresa muy seria de Rosario, así que cualquier cosa anótenselo. Pero en Santa Fe creo que hay también en la Universidad Tecnológica algunos equipos que realizan calibraciones. Pasamos ahora a lo que es la elaboración del croquis. No es necesario la planimetría original o legal del establecimiento, pero sí tener nosotros un dibujo. Yo generalmente lo hago en una hoja en el mismo Excel del protocolo, en el cual lo importante es que nosotros tengamos diferenciados los distintos espacios de trabajo, identificados y ubicados los distintos, lo que son los distintos equipos de trabajo, maquinaria, y también identificados en este croquis los puntos de medición que voy a realizar. En este caso se realizaron 3 puntos. Fíjense que de un lado del establecimiento se realiza todo lo que es corte y pulido de piezas, o sea, el acondicionamiento inicial de las piezas metálicas, y por otro lado, en otro sector del establecimiento hay una mesa de trabajo donde se hacen las terminaciones, que es pintura, soldadura, o también algún pulido chiquito con alguna moladora manual. Pero están bien identificados y sectorizados estos sectores de trabajo. Ahora lo que paso a mostrarles, una vez realizada la medición, generalmente los equipos poseen una tarjeta de memoria o tienen algún cable USB para que nosotros podamos extraer la información, y nos arroja lo que es un archivo con la medición realizada. Tengan en cuenta que generalmente para cada medición que se realiza se genera un archivo distinto, por lo tanto es importante que nosotros nos anotemos, o sea, qué número de medición corresponde a cada medición practicada. Fíjense que en este archivo, en este informe que me arroja el decibelímetro, tengo distintas informaciones que me son útiles para demostrar que yo realicé mi medición de manera correcta. Por ejemplo, lo que es la respuesta lenta del equipo, la velocidad de medición de respuesta lenta, se simboliza como slow. Lo que es la ponderación frecuencial, que es A, justamente esto corresponde a una medición de un ruido continuo. El rango de medición, que estuvo entre los 70 y los 130 decibeles. Y acá, por ejemplo, tengo la fecha y hora en que comenzó esa medición y que terminó esa medición. Fíjense que el tiempo de medición en este caso es de 5 minutos. Y el resultado final, el que a mí me va a servir después para poder volcar en lo que es
lo que es el protocolo, es 91,9 decibeles, que es el L equivalente, que es un promedio, una proyección de esos 5 minutos de medición. Es decir, que segundo a segundo el equipo me fue tomando mediciones distintas, realizó un promedio y eso es el L equivalente. Pasamos ahora a la hoja 2 del protocolo, que es, digamos, el espíritu del protocolo en sí, que es donde yo voy a procesar mis datos y a determinar y a concluir si se cumple o no se cumple con lo exigido por la ley, con la legislación. Entonces, los puntos de medición 1 y 2, recordemos dónde estaban. Puntos de medición 1 y 2 eran en el sector de acondicionamiento de las piezas, donde se realiza el corte de piezas y el pulido de piezas metálicas. Estos dos puntos corresponden a este sector, el sector de corte y acondicionamiento de piezas. La medición 1 corresponde al uso de sierra sensitiva, corte de piezas metálicas. El tiempo que la persona está expuesta, que el trabajador está expuesto a este ruido por la sierra sensitiva es de 1 hora, es decir, que durante toda su jornada de trabajo, en un total de 1 hora, esa persona estuvo expuesta al ruido de la sierra. El tiempo de medición que se eligió es de 5 minutos y las características del ruido que yo medí es continuo. Por lo tanto, en esta columna de ruido de impulso de impacto no se va a completar nada, se coloca no corresponde, se coloca una línea, se deja en blanco. Y pasamos a colocar acá el valor de la medición que me arrojó el decibelímetro, el L equivalente. Este valor, el 91,9, es el valor que voy a colocar acá en esta columna. El equivalente, LA equivalente, en decibeles A, 91,9. Por otro lado, la medición 2, que corresponde al uso de amoladora de banco para pulido de piezas metálicas, el tiempo total de exposición en una jornada de trabajo es de 1 hora y media. También se utilizó el tiempo de exposición, el tiempo de medición de 5 minutos. El ruido también tiene la particularidad de ser continuo, por lo tanto, también se realizó la medición con un filtro de ponderación A, respuesta lenta, y para el caso de 87, para el caso de amoladora, el resultado de esta medición era el equivalente a 87,3 decibeles A. ¿Qué pasa? En este sector es la misma persona la que realiza estos dos trabajos. Por lo tanto, esta persona que realiza el acondicionamiento de piezas está expuesto 1 hora a 91,9 decibeles y 1 hora y media a 87,3 decibeles. Es decir, que yo debo hacer una suma de fracciones para poder determinar si durante toda su jornada esa persona se encuentra dentro de los límites permitidos por la ley o no. ¿Cómo voy a hacer yo esa suma de fracciones? Acá yo lo que hice fue recortar solo la parte de las mediciones 1 y 2 para que podamos explicarlas mejor. La suma de fracciones, cuando la exposición diaria a ruido se compone de 2 o más periodos de exposición a distintos niveles de ruido, se debe considerar un efecto global, es decir, no el efecto individual de cada medición por separado, sino hacer una suma de todos estos periodos. ¿Cómo se obtiene esta suma? Se debe sumar el tiempo de exposición del trabajador para el punto de medición 1 sobre el tiempo máximo de exposición permitido por la ley para esos determinados decibeles, más el tiempo de exposición del trabajador en el punto 2 sobre el tiempo máximo permitido para ese punto 2. ¿De dónde voy a sacar todos estos datos? El tiempo de exposición del valor medido, en el caso del punto 1, lo voy a sacar de acá, tiempo de exposición, que sería 1 hora. Debo respetar siempre la unidad horas, debo pasar todas mis mediciones o mis tiempos de exposición a horas. Y divido ese tiempo de exposición por T1, que ¿de dónde voy a sacar ese tiempo máximo permitido por ley? Yo tengo que para el uso de sierra sensitiva, la medición me arrojó 91,9 decibeles. Con este valor debo ir a consultar la tabla que está contenida en el anexo 5 de la resolución 295, en la cual debo buscar este valor en decibeles, 91,9. Vemos que en la tabla no está 91 y salta 94. ¿Qué pasa en estos casos? Hay dos maneras de resolver esta situación.
Una es aplicando el criterio profesional, que es buscando la peor condición frente a mi medición. Si tengo 91,9, con 91 todavía me estoy quedando corta, entonces ¿qué hago? Paso a una peor condición que ya son 94 decibeles. Para 94 decibeles, la ley me dice que lo máximo que puedo estar expuesto por día a este ruido, a 94 decibeles, es 1 hora. Entonces, este vendría a ser nuestro T1, el tiempo máximo de exposición permitido para este caso. Si yo quiero calcular el tiempo exacto de exposición límite, tengo que aplicar una ecuación logarítmica, que eso puedo después facilitarlo al centro de estudiantes para que se lo puedan consultar. Pero hoy lo vamos a ver de esta manera, que es usando el criterio profesional, que no está mal tampoco, es viable, porque estamos usando una peor situación de la que tenemos. Por lo tanto, estamos exigiendo más de lo que se necesita. Bueno, una vez que tenemos T1 y para el otro caso 87,3 nos pasa lo mismo. Tenemos que elegir una situación de 88 decibeles, que son 4 horas permitidas máximas. Hacemos la suma de fracciones. 1 hora sobre 1 hora permitida, más 1 hora y media, que es el C2, sobre T2, que serían 4 horas máximas permitidas. Esta fracción nos da 1,375. Y este valor es mayor a 1. ¿Y la ley qué nos dice? La legislación nos dice que si esta suma de fracciones nos da mayor a 1, no se está cumpliendo con los valores de exposición diaria permitidas. Es decir, que nosotros esa suma de fracciones, para que estemos dentro del cumplimiento legal, nos debe dar menor o igual a 1. Si ya nos da mayor, es necesario tomar alguna medida de control para poder disminuir ese nivel de ruido y esa exposición. Pasamos ahora al tercer punto de medición, que volviendo para atrás, el tercer punto de medición se tomó en el otro sector de trabajo, en el cual la persona pinta las rejas o distintas estructuras metálicas, hace pintura, soldadura y tareas de pulido y perfeccionamiento de piezas. En este caso, la unión y armado de estructuras, donde hicimos nuestro tercer punto de medición, pudimos determinar que el tiempo de exposición del trabajador a la amoladora manual, al uso de amoladora manual, es de media hora. Esta persona trabaja toda esa jornada laboral en ese sector del establecimiento, por lo tanto es la única exposición a ruido que esta persona tiene. Algo que me olvidé de mencionarles es, me parece, cómo yo determino los tiempos de exposición. Eso hay dos maneras. Una, de entrevistar al personal, pero por ahí ni uno mismo trabajando es consciente de cuánto tiempo le lleva a hacer determinadas tareas. O sea que lo ideal es hacerlo mediante la observación directa, es decir, visitar varias veces el establecimiento y observar durante la jornada de trabajo, cronometrando, controlando el tiempo, cuánto tiempo tiene esas herramientas generadoras de ruido en marcha. Entonces, determinando que media hora es el tiempo de exposición del trabajador a la amoladora manual, utilizando también como tiempo de integración o tiempo de medición 5 minutos para un ruido continuo, que es la característica de este ruido en particular. Volvemos a omitir o dejar en blanco lo que tiene que ver con ruido de impulso o impacto. Y a través de la medición durante esos 5 minutos, el resultado en decibeles nos dio 89,4 decibeles A. Ese es el equivalente, el que sacamos de nuestro equipo de medición y el que vamos a comparar directamente en este caso, porque no tenemos que hacer ninguna suma de fracciones, directamente con la tabla del anexo 5 de la resolución 295. Es decir que para lo que es la columna de suma de fracciones no vamos a completar nada, vamos a dejar en blanco, igual que para dosis en porcentaje porque no estamos usando un dosímetro. Entonces acá, 89,4, también nos encontramos con que no está en la tabla 89,4 exacto, nos vamos a 91 y para 91 decibeles la ley permite como máximo que esa persona esté por jornada laboral expuesta 2 horas. Comparamos estas 2 horas con el tiempo de exposición real del trabajador, que es media hora,
y podemos concluir que en este caso se cumple con la legislación vigente, es decir, que la persona cumple con los valores de exposición diaria permitidos. No hay que tomar ninguna medida preventiva o correctiva en este caso. Y por último, para lo que es ruidos de impulso o impacto, recuerden, yo no puse ningún ejemplo, pero recuerden que en ese caso lo que vamos a completar no va a ser la columna de ruido continuo, sino esta acá. Vamos a colocar el nivel pico de presión acústica ponderado, es decir, vamos a colocar acá el LC pico en decibeles C. Para eso vamos a tener que configurar nuestro equipo con un filtro ponderado C y respuesta rápida. Y el valor en decibeles C que nos va a dar acá no debe superar los 140 decibeles, que es lo que exige la legislación vigente. Por lo tanto, si no supera eso, podemos decir que el valor de exposición diaria está dentro de los permitidos. Pasamos ahora a la tercera hoja de nuestro protocolo, que acá es donde nosotros tenemos que demostrar la calidad de nuestro criterio profesional y tenemos que demostrar nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a exponer las conclusiones, ya que nosotros vamos a estar generalmente mostrando nuestro informe a personas que no son conocedoras de muchos temas relacionados con higiene y seguridad. Por lo tanto, tenemos que ser claros y poder comunicar las conclusiones de nuestro protocolo que generalmente no se van a saber interpretar por gente que no está capacitada o preparada para esto. Por lo tanto, es muy importante saber comunicar los resultados en las conclusiones de este protocolo. Por un lugar, de las mediciones realizadas, lo que se dice es que se puede observar que el punto de medición 3 cumple con los valores de exposición diaria permitidos, según la legislación vigente, y que los puntos de medición 1 y 2 no cumplen con los valores de exposición diaria permitidos por la legislación vigente, y que para estos casos se deben tomar medidas preventivas o correctivas para poder controlar estos riesgos que se encuentran presentes en nuestros puestos de trabajo. A raíz de este informe, de estas conclusiones, nosotros pasamos a recomendar algunas medidas correctivas o preventivas para mejorar estas situaciones y controlar el riesgo en los puestos de trabajo. En primer lugar, lo que se busca es poder tomar acciones frente a lo que es la fuente generadora de ruido, pero en muchos casos por ahí esto se dificulta, y ahí recién podemos recurrir a lo que es la recomendación de un equipo de protección personal. Por un lado, lo que se recomendó es realizar mantenimiento preventivo en máquinas y herramientas utilizadas en el taller y establecer periodicidad de su ejecución. Es decir, realizar controles preventivos en estas máquinas, porque muchas veces el desgaste de piezas de estas máquinas o el mal mantenimiento o no mantenimiento preventivo hace que esa máquina funcione rozando algunas piezas desgastadas o mal ajustadas o que le falta por ahí ser engrasadas, y generan un ruido mayor que si estuvieran funcionando operativamente bien. Por otro lado, también se recomendó realizar compra y entrega de elementos de protección acústica. Esta recomendación no debe quedar solamente en lo que es la compra y entrega de elementos de protección acústica. Nosotros como profesionales tenemos que también asesorar a la empresa en la selección del mejor protector acústico acorde al riesgo evaluado. Es decir, que nosotros vamos a tener que hacer una serie de cálculos o de análisis para poder determinar qué protector acústico voy a recomendar y que va a ser realmente funcional para cada caso en cuestión. Ahora vamos a ver un poquito de eso también. Y además de entregar estos elementos de protección, se debe colocar señalización sobre uso obligatorio de los mismos. Y esto no queda acá, sino también que sería bueno poder recomendar que se capacite el personal en el referido uso y cuidado de elementos de protección personal como para complementar la medida anterior. A la hora de nosotros elegir qué medidas de control vamos a decidir implementar, como decía, bueno, por un lado, apuntar a lo que es el mantenimiento o al aislamiento de la fuente generadora de ruido, pero después, en el caso de elegir una medida relacionada con el control del propio trabajador,
como decía, no solamente se debe asesorar en la selección del EPP, sino también capacitar al personal sobre cómo usar adecuadamente y cómo cuidar su equipo de protección. Y también muchas veces es necesario realizar auditorías de control del uso de estos elementos, porque muchas veces de esta manera podríamos estar complementando nuestra recomendación y haciendo, verificando, mejor dicho, o evaluando si esta medida se aplica de manera correcta. Porque entregándole el elemento de protección personal, pero no controlando y asegurando de que esos trabajadores usen esa protección, el riesgo no está controlado para nada. Hay que tener por ahí este tipo de precauciones a la hora de elegir y de redactar las medidas de prevención o de control. Y bueno, y generalmente si se llega a hacer alguna reparación, algún mantenimiento o algún control en la fuente generadora de ruido, lo recomendado también es que posterior a la ejecución de estas medidas de control se realicen nuevas mediciones para poder verificar si esos controles, esas recomendaciones fueron efectivas o no. Por último, ¿cómo seleccionamos nosotros un protector auditivo adecuado para un puesto de trabajo? Debemos tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con el nivel de presión acústica, o sea, con la cantidad de ruido que tenemos en nuestros puestos de trabajo. Nos vamos a basar para este análisis o esta conclusión en aquel punto de medición donde me arrojó el mayor resultado, la peor condición. ¿Por qué? Porque a la hora de seleccionar el EPP, yo voy a seleccionar un elemento de protección personal que sea útil para el peor puesto de trabajo, la peor situación, y para los otros puestos también. Entonces tenemos, teniendo este valor máximo, y por otro lado, teniendo el nivel de reducción de ruido del EPP, el NRR, esto lo voy a obtener, esta información la voy a obtener de las fichas técnicas de los elementos de protección personal. Las fichas técnicas de los elementos de protección personal las voy a tener siempre disponibles, siempre y cuando ese elemento de protección personal sea certificado, que es lo que nosotros tenemos que elegir, siempre un EPP certificado. Este nivel de reducción de ruido se encuentra siempre en las fichas técnicas y según la marca o modelo, ese NRR va a ser distinto. Cuanto mayor es el nivel de reducción de ruido, mayor es el nivel de atenuación, es decir, más controlado va a estar el ruido en el operario. Pero el cálculo real del nivel de reducción de ruido, nivel de atenuación, no termina acá, sino que yo tengo que ver, en primer lugar, si el ruido que medí es con un filtro de ponderación C o A. Nosotros a todos los ruidos que medimos los tomamos con un filtro de ponderación A, dBA. Y al nivel de reducción de ruido del equipo, que yo voy a recomendar, tengo que restarle 7 decibeles. ¿Por qué es esto? Hay una legislación, una bibliografía que se consulta en muchos lugares, muchos profesionales, que es un método en NIOSH. En NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, del cual salen muchas disposiciones o metodologías de trabajo que son útiles a nivel mundial. Y por otro lado, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, también conocida como OYAS, no sé si la conocen, son entes privados, también de Estados Unidos, sugiere que se le reste siempre al nivel de reducción de ruido 7 decibeles. 7 decibeles es un valor de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Ese valor de corrección está relacionado con un montón de factores, pero puntualmente lo que tiende es a corregir ese nivel de reducción, diciendo que, bueno, la protección de este elemento de protección personal ideal es de 25 decibeles, pero puede ser que el operario lo use mal, que ese elemento esté desgastado, que esté mal colocado, que no lo use durante toda su jornada. Entonces, hay que aplicar un valor de corrección, hay que restar un valor de corrección para obtener el nivel de reducción real. Entonces, vamos a tomar un equipo de protección con un nivel de reducción de ruido intermedio de 25 decibeles para realizar nuestro cálculo, y tomando esta operación que establece las OYAS, decimos que 25 decibeles, que es nuestro nivel de reducción de ruidos, menos 7 son 18 decibeles,
este es el nivel de reducción real de ruido, o nivel de atenuación real de ruido de nuestro equipo de protección. Tomamos los decibeles en dBA medidos en nuestro protocolo, y a 99,9 dBA le restamos los 18 decibeles de reducción de ruido de nuestro equipo. Esta resta tiene que dar menos de 85 decibeles para que demostrar o concluir que nuestro equipo de protección personal es efectivo para este puesto de trabajo en particular. Esta resta, tomando este equipo de protección personal con este nivel de reducción de ruido de 25 decibeles, esta resta nos da 73,9 decibeles. Entonces estamos en condiciones de decir que este equipo particularmente cumple con esta relación, por lo tanto es un equipo idóneo para atenuar el ruido en este puesto de trabajo. Por ahí podemos probar hacer esta operación con otros niveles de reducción de ruido menores, como por ejemplo en este caso 20, que quizás nos puede llegar a dar dentro del cumplimiento, pero bueno, este es un equipo intermedio y cumple con esta función. Cuando yo vaya a recomendar en mi informe final qué protector auditivo recomendar, voy a poner todas las características técnicas de este equipo para que la persona que vaya a realizar esa compra conozca o sepa, digamos, qué equipo comprar que va a ser efectivo para brindar la protección adecuada. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy con la confección del protocolo. Espero que les haya sido útil todo lo que venimos charlando y no sé, Luana, si habrá alguna duda ahora para charlar con los chicos. Sí, si van teniendo dudas, pueden escribirlas en el chat o pueden habilitar el micrófono. La verdad que estuvo muy buena la charla, muy claro todo. Bueno, me alegro. Y como digo, por ahí explicar a través de un ejemplo está bueno para que se entienda mejor, o sea, cómo cargar los datos, cómo hacer algunos cálculos o cómo seleccionar también las medidas de control más efectivas. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no, como les digo, también les ofrezco, en caso de que quieran, la presentación. Se las puedo pasar a los chicos del centro y después que se las faciliten. A ver, dice, en casos que se utiliza la medición directa en dosis de ruido. ¿En qué casos se utiliza la medición directa de dosis de ruido? La medición directa de dosis de ruido, o sea, vos podés elegir qué tipo de medición, son dos metodologías distintas. O sea, vos tenés que tener en claro que vos midiendo dosis de ruido estás midiendo en una jornada laboral completa, pero eso es a criterio según la necesidad. No sé si alguien más quiere preguntar algo. A ver si sabe. ¿Qué? Si escuché la mitad. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Buenísimo. María, te hago una consulta. Sí. Te planteo otro ejemplo. En un puesto de trabajo donde se vayan prendiendo las máquinas en diferente momento, ¿qué es lo más recomendable? ¿Hacer un promedio o no sé? Y lo ideal es, a ver, en esos casos, por ejemplo, tener en cuenta o observar o también consultar y charlar con el personal si es habitual que estén funcionando más de una máquina a la vez. En el caso de que estén funcionando varias máquinas a la vez y que sea habitual ese funcionamiento, se puede medir el equivalente, o sea, a nivel acústico equivalente, pero si esto no es habitual, si no pasa siempre o no hay un tiempo determinado, o sea, promedio para poder llevar a cabo estas mediciones, se puede recurrir a lo que es la medición de dosis de ruido. Para este ejemplo que vos decís por ahí, la medición de dosis de ruido es más exacta, porque vos estás midiendo en una jornada de trabajo una persona expuesta a varias máquinas en funcionamiento o una sola. Y si no, otra opción es que vos midas al operario con un decibelímetro,
que midas el ruido expuesto, por ejemplo, a la sierra sensitiva, y cuando prenden un torno o una moladora en simultáneo hagas otra medición de esos dos equipos, de esas dos herramientas o maquinarias prendidas en simultáneo, y después hagas la suma de fracciones de la sierra sensitiva sola, de la sierra prendida junto con la moladora, y con esa suma de fracciones tendrías por ahí una medición más exacta. Ah, ok, genial, genial, buenísimo, gracias. Nada. Perdón si pregunto algo que ya explicaste. Pero en caso de que haya ruido de impacto y ruido generalmente, se hacen 2 mediciones por separado. Claro, se hacen 2 mediciones por separado, lo que está relacionado un poco con la consulta anterior. Se hacen 2 mediciones por separado y en caso de que sean, por ejemplo, ruidos continuos, se hace después una suma de fracciones. Pero sí, se hacen por separado. 2 tipos de ruido, uno, varias horas, sumado con otra en simultáneo. Listo. Bárbaro. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. De igual forma, después Vicky nos va a estar compartiendo El material. PowerPoint, así que después se los podemos pasar a los que se anotaron a la capacitación y también grabamos para subirlo a nuestro canal de YouTube. Buenísimo. Bueno, yo en un rato ya les estoy pasando entonces el material para que lo tengan a disposición. Y bueno, gracias por el tiempo y por escucharme y espero que haya servido para aplicarlo en futuras mediciones y en el trabajo como profesionales. Gracias a vos por el tiempo y bueno, por todo siempre. Así que nos estaremos viendo en futuras capacitaciones. Bárbaro. Buenísimo. Saludos Gracias. a todos. Chau, chau. Adiós.